Bien, entonces, bienvenidos señores estudiantes, señoritas estudiantes. El curso de parasitología es un curso que comprende una asignatura que es del sexto semestre con 4 créditos, como están viendo en la pantalla. Tienes 2 horas de teoría, 1 hora de práctica en aula, que también es como teoría, y 3 de jefatura de prácticas, que se hacen en las tardes. Todo esto, lo primero se hace en las mañanas, ¿no? Entonces, esta es la sumilla, la pueden leer con toda facilidad, yo no voy a leer. Lo único que este es un curso preclínico, ya contiene bastantes temas de clínica y también de básicas, pero es una mezcla, por eso es preclínica, y comprende los helmintos, protozoos y artrópodos que causan enfermedades en el hombre. Nosotros hacemos parasitología de humanos, no hacemos de animales, salvo la zoonosis, en que es de enfermedad de hombres y también de animales, ¿no? Bien, estas son las competencias que abordan los problemas de salud dependientes de las parasitosis más frecuentes en el Perú. No todas las parasitosis, son las más frecuentes en el Perú. Nos interesa el autoaprendizaje y la práctica de valores. Por eso es importantísimo esto, porque estamos formando profesionales. Reconoce e interpreta científicamente la relación hospedero-parásito y establece sus consecuencias en la salud de las personas, preparándose para lograr competencias exigidas en la asignatura de medicina cuando hagan infectología. Valora la utilidad de estrategias de diagnóstico, prevención y control de las principales parasitosis del país. El tratamiento lo vamos a hacer, pero muy general, no es tan importante, eso lo hacen cuando ya estén en clínica y hagan el curso de infectología. Generalidades, van los contenidos, son las generalidades sobre parasitología, como es la clase de hoy, y empezamos también con lo que es helmintos, donde tenemos nematos, cestos y trematos. Vamos a empezar con los helmintos. Y luego pasaremos al estudio de protozoos, tanto intestinales como tisulares, y también a lo de artrópodos, que tienen importancia en salud humana. Y finalmente artrópodos venenosos, ¿no? Entonces habrá una prueba escrita, el desarrollo de la guía que tienen que hacer, y hay un examen práctico para la actividad que se hace en las tardes, y finalmente tienen que hacer un proyecto de investigación. Eso se va a trabajar en las prácticas, eso ya se detallará adecuadamente. Entonces, criterios de evaluación, hacemos hacer 40 preguntas, pero generalmente ahora, como han cambiado el sistema, ya las vamos a hacer, va a ser alrededor de, son 24, 32 preguntas. Ya lo vamos a ver después. Después hay que hacer la guía, ¿no? Y hay un examen práctico. Y finalmente el informe final del proyecto de investigación. Bien. La bibliografía fundamental es Parasitosis humana de Botero, que la tienen en la web, y también tienen en la biblioteca físicamente el mismo Botero para el año del 2012, pero hay el del 19 es el de la web. Como no van a usar todavía la biblioteca, no tienen mayor problema. Entonces van a usar el de la web para que no estén comprando libros. ¿Listo? Bien. Lo demás pueden leerlo en el sílabus que les he adjuntado en el aula virtual. Bien. Entonces, estamos ahora empezando ya. Si hay alguna pregunta de esto, quisiera que la hagan, porque voy a empezar con la presentación ya de la primera clase. Doctor, buenos días. Soy Camila Delgado. Mis compañeros preguntan si va a tomar asistencia en teoría o cómo se tomará la asistencia. La teoría no es obligatoria. Ustedes
no es obligatoria, digamos, desde el punto de vista legal, curricular, pero, sin embargo, es necesario que asistan porque si no, en los libros hay, pero están bastante complejo y entonces tienen que tener cuidado porque no es tan fácil estudiar de un libro. Entonces, yo les recomiendo, generalmente los que no asisten a, a las clases teóricas no, no tienen la posibilidad de aprobar o tener una buena nota, ¿no? Entonces es mejor que asistan a la clase teórica, es la recomendación, pero si no quieren, bueno, eso ya depende de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, como digo, es mejor que asistan. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenos días. Buenos días. Y una consulta. Doctor, ¿la clase de ahora va a quedar grabada en el Teams o en el Sí, aula virtual? sí. Ah, ya. Queda grabada, pero sin embargo es necesario que ustedes, es mejor que asistan, ¿ya? Porque si no, después es una interacción, acá pueden hacer preguntas, todo. Después la grabación sí funciona, pero no es lo mismo. Yo prefiero que se despierten temprano, no pierdan la mañana y puedan de esa manera hacer un poco de ejercicio mental también y avanzamos mejor. ¿Qué les parece? Gracias. Bien, están viendo la pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, el tema es ahora generalidades, ¿no? Y entonces vamos a presentar todo esto que es, vamos a ver esto. Este tema de generalidades, ¿qué significa? Es una introducción a lo que es parasitología en medicina y es importante que tengan estos conceptos claros porque los vamos a utilizar en el resto de la asignatura, ¿ya? Y empezamos con lo que es asociaciones biológicas. Los seres vivos, esto es para poder entender lo que es parasitología, ¿no? Se tiene que partir de que existen asociaciones biológicas. Los seres vivos jamás viven solos, siempre están en relación entre, digamos, individuos de una misma población, pero también individuos de diferentes poblaciones o diferentes especies, que se relacionan unas a otras. Por ejemplo, acá estamos como una abejita, eh, utiliza, ¿no? Se alimenta de esta planta, pero la planta también se beneficia, es decir, que le va, así como le da alimento, le pide que polinice a la planta. Entonces, eso es una asociación. Siempre existen las asociaciones. Vamos a empezar con el amensalismo. El amensalismo es una asociación biológica en la cual una especie se beneficia, por eso ponemos acá más, y una se ve perjudicada, por eso ponemos menos. Y la asociación es más o menos obligatoria porque tienen que estar presentes las dos especies. Y entonces, por ejemplo, acá vemos un bosque donde han crecido mucho los árboles y han crecido porque buscan la luz. Sin embargo, en el suelo, las plantas pequeñas van a perder. Conforme van creciendo estas plantas, o estos árboles, las plantas pequeñas van muriendo porque no les entra la luz, ¿no es cierto? Y esto también lo vemos acá, ¿no? El estafilococo que está creciendo, le ponemos penicilio, ¿y qué va a pasar? Que este crece, el penicilio, el estafilococo, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es amensalismo. Recuerden, más, menos, ¿ya? Después vamos a ver el comensalismo. Esto es importantísimo porque existen muchas especies de, sobre todo protozoos, que viven en nuestro intestino.
Y estos protozoos viven allí en el intestino grueso generalmente, no nos causan daño ninguno, pero tienen que vivir ahí, es el único sitio donde pueden desarrollarse, ¿no? Acá tenemos que es obligatoria esa asociación, existe que en el comensalismo una se beneficia y la otra no se ve perjudicada, por eso no se ve perjudicada, no hay ninguna alteración. Como les digo, esta es una asociación muy frecuente en nuestro intestino. Nosotros tenemos muchos protozoos en el intestino, como por ejemplo esta, que es una Entamoeba coli, no es Escherichia coli, Entamoeba coli, es una ameba, que vive en nuestro intestino, muy bien, y allí se desarrolla, se reproduce, pero no nos causa ningún daño. Y ya utiliza algunos desechos que tenemos ahí. Entonces, es beneficiosa para la Entamoeba coli. Sin embargo, no hay daño para el hombre. Ese es comensalismo. ¿Y por qué hay que estudiar este comensalismo? Vamos a tener que identificar esto. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Hay varias especies que no las voy a decir ahora porque hay un tema de investigación que justamente habla del comensalismo. O sea que ahí el que les toque ese tema van a tener que trabajar todas las especies que son comensales del hombre. Entonces, esta Entamoeba coli, que vive en el intestino, sí, muy bien. Pero ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, yo le pido un examen de heces a un paciente que tiene molestias de repente y pienso que de repente es un patógeno, ¿no? Es un parásito. Y el laboratorio me contesta quistes de Entamoeba coli. Y entonces, si yo no tengo la preparación adecuada, digo, tiene un protozoo, hay que darle el tratamiento, etcétera, etcétera. Le hago gastar su dinero, lo expongo a los efectos indeseables del medicamento, etcétera. Pero esto no se trata porque no es un parásito, es un comensal. ¿Se dan cuenta? Comensal cero. Mire, recuerden, porque después vamos a ver parasitismo. Uno se beneficia, el otro es cero, no se afecta. Entonces no requiere tratamiento. Pero entonces, ¿qué le voy a decir al paciente? Tendré que decirle, mire, usted está teniendo malos hábitos de higiene, de repente está comiendo verduras sin lavar o tomando agua cruda y por eso ha adquirido este comensal. Entonces es bueno que modifique usted sus hábitos porque de lo contrario, si no, así como ha adquirido un comensal, puede adquirir un parásito. ¿Se dan cuenta? Entonces, otra asociación biológica que es el mutualismo y simbiosis. Algunos los consideran como sinónimos, otros les dan una pequeña diferencia. Perdón, este es acá. Es más, o sea, ambos se benefician. Aquí hay un error, perdón, es no obligatoria. A ver, vamos a repente podemos corregir esto. A ver. Mejor de una vez. No lo va a aceptar. Bueno, ya la corregiré después. Esta es una asociación, el mutualismo es una asociación no obligatoria, aquí hay un error, no obligatoria. ¿Qué significa esto? Miren este animalito que está durmiendo ahí, es un búfalo, ¿no? Tranquilo, y acá hay un ave. Y entonces estos búfalos tienen generalmente en el lomo unas garrapatas. Doctor, disculpe, creo que no se están viendo las diapositivas. ¿No se ve? A ver un ratito. Disculpe. A ver. Se ha desconectado. Y ya está. Ahora. Sí, ya se ve, doctor. Ya, perfecto. Así me avisan, ¿eh? Gracias. Entonces, estamos viendo acá un búfalo, ¿no? Que tiene garrapatas y acá hay un ave. Este ni se mueve, no le espanta al pájaro y este se alimenta y se alimenta comiéndose las garrapatas, pero lo desparasita él también, por eso que no se mueve.
Entonces, esta es una asociación en que ambos se benefician, ¿no es cierto? Él se desparasita y este se alimenta. Pero la acción es no biológica, recuerden, no biológica. Entonces, perdón, no obligatoria, ¿no? No obligatoria. Entonces, ¿por qué? Porque de repente se ve este pájaro o mueren estos pájaros, desaparecen. De repente buscará otra forma o simplemente se queda pues con sus parásitos ahí y ya tendrá que aguantarse, ¿no es cierto? Entonces, o si estos búfalos desaparecen, estas aves buscarán otro tipo de alimento. Eso quiere decir que no es obligatorio. En la simbiosis sí es un tanto obligatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta vaquita es un rumiante y tiene un sistema digestivo muy especial que almacena lo que come, como ustedes saben. Y entonces, esa celulosa que come no es posible por este animal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener unas bacterias, estas bacterias que están acá entran a este aparato digestivo y comienzan a degradar la celulosa para que pueda ser absorbida por el animal. Entonces, ambos se benefician, ¿no es cierto? Ambos se benefician, sí, porque este puede alimentarse y esta bacteria tiene un hábitat donde desarrollarse. Pero es obligatoria esta asociación. ¿Por qué es obligatoria? Cierren por favor sus micros porque si no, no se puede hacer la clase. Un micro prendido con una bulla tremenda. Ya. Entonces, es obligatoria ¿por qué? Porque si yo le doy antibióticos, por ejemplo, y voy a destruir todas las bacterias, van a morir las bacterias y este animal no se va a poder alimentar. ¿Se dan cuenta? Por eso es obligatorio. Bien, entonces, primero hemos visto, ¿no?, el comensalismo, acá vemos el mutualismo, ahora vemos la depredación. Y la depredación, ustedes si la conocen, acá se llama el depredador, ¿no? El gatito es el depredador, y la presa es esta, depredador-presa. Y la asociación es obligatoria porque uno es alimento del otro. Entonces, es beneficioso para uno y perjudicial para otro. ¿Ya? Entonces, vean diferentes formas de depredación con depredadores y presas. Pero ustedes dirán, ¿cómo puede haber una asociación en que uno pierde? Bueno, pierde individualmente, pero como especie no. Les pongo un ejemplo. Resulta que, imagínense ustedes una isla donde hay pasto, hay hierba, y hay dos animales, nada más. Leones y ciervos, algo así como esto, ¿no? Entonces, leones y ciervos. Entonces, ¿qué va a pasar? Los leones se alimentan de los ciervos. Muy bien. Y el pasto está normal. Pero ¿qué pasa si nosotros sacaríamos a los leones? Comenzaría a crecer el pasto, muy bien, pero comienzan a reproducirse en excesiva cantidad estos ciervos. ¿Y qué es lo que va a terminar? Como hay mucha cantidad, se comen todo el pasto, toda la hierba, lo depredan la isla y finalmente van a morir como especie. O sea, va a desaparecer esta especie y esta otra especie. O sea, como especie se benefician porque se forma un equilibrio. Los leones se van a alimentar de los ciervos hasta cuando exista poca cantidad que permita que crezca el pasto. Si ya hay muy poca cantidad, entonces tampoco los leones pueden reproducirse mucho porque no hay mucho alimento. Y entonces se establece un equilibrio permanente entre estos, entre tres cosas: el león, el ciervo y el pasto. Por eso es importante la asociación. Ven, pese a que una especie se pierde y la otra gana, en el sentido de que una es mayor que la otra, es el depredador, ¿no? El que se beneficia fundamentalmente, pero establece un equilibrio entre las dos especies. Veamos ahora el parasitismo, que es lo que nos interesa. Si ustedes ven, es igual que la depredación, ¿no es cierto? Más, menos. O sea, una se beneficia, la otra se perjudica. Y es obligatoria también, ¿no es cierto? Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos una giardia, que después la vamos a estudiar, es un protozoo que vive en nuestro intestino y que nos arruina todo el intestino delgado. Se lo daña, lo inflama, etcétera, etcétera, y nos va a enfermar. Entonces, esta asociación es obligatoria
el beneficio es para él, el más para el parásito, y el hombre se conoce así, esta asociación con hospedero, el que se perjudica, y parásito, el que se beneficia, ¿no? Pero hay daño, mucho cuidado, que en el comensalismo no había daño, acá sí hay daño. Entonces, ¿cómo puede ser que esta asociación no se confunda con depredación? En la depredación, que esto es lo mismo, más o menos, también es obligatoria, una se beneficia, etcétera, es igual, le causa daño, pero aquí el hospedero, hablamos de hospedero más que huésped, es que huésped es del inglés y en nuestro idioma se confunde, porque huésped, por ejemplo, es el que viene a mi casa y se aloja, ¿no? Y entonces mejor hablamos de hospedero, porque el que se aloja es el parásito. Entonces hablamos de hospedero y parásito. En este caso, el hospedero es más grande, es una especie de mayor evolución que el parásito, que es más pequeñito. En el caso de la depredación, no, el depredador es más grande que la presa, ¿no? En ese sentido, esa es una diferencia fundamental. Bien, entonces ya tenemos las asociaciones. Entonces, ¿qué es parasitismo? Parasitismo, entonces lo definimos como una asociación biológica en la cual existe un hospedero y un parásito, y el parásito es el que se beneficia y le causa daño al hospedero. Entonces nosotros vamos a estudiar, en realidad, parasitismo, por ejemplo, el coronavirus es un parásito también. Ha convenido que virus, bacterias tengan una denominación específica y no se les considere como parasitismo, pese a que lo desarrollen, ¿no? Se han especializado, es tan grande esos temas que ya lo han separado. Y nosotros vamos a hacer el parasitismo de los parásitos que se consideran no bacterias, no virus, no hongos, solamente gusanos, helmintos, protozoos y artrópodos, ¿eh? Entonces, eso es el parasitismo. Y entonces, parasitología, ¿qué será? Que es el curso que nos congrega ahora. Parasitología es la ciencia médica que estudia justamente la relación, esta asociación biológica del parasitismo. Listo, hasta ahí ya tenemos qué es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a ver qué tipos de parasitismo existen. Por ejemplo, hay un parasitismo obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que necesariamente tiene que ser un parásito dependiendo de un hospedero, parásito hospedero. El parásito depende del hospedero. Y entonces, ustedes hemos dicho que eso es obligatorio, pero hay veces en que hay uno facultativo y otro accidental, que pudieran no ser considerados como parasitismo, pero que en un momento se convierten en parasitismo, ¿ya? Entonces, hablamos de parasitismo obligatorio. Puede ser permanente, quiere decir que siempre tiene que estar esa relación entre parásito y huésped. Por ejemplo, este es un piojito que tenemos a veces en la cabeza y que es capaz de sustraer nuestra sangre, se alimenta permanentemente y no puede vivir en otro sitio, expedículos humanos propios del hombre, y no puede vivir en otro sitio que no sea la cabeza del hombre. ¿Se dan cuenta? Y entonces, si yo agarro el piojito, le quito de una persona, de un paciente, y lo pongo en una mesa, al día siguiente ese piojito se murió. ¿Por qué? Porque no tuvo de qué alimentarse. Se alimentan permanentemente, todo el día y noche. Entonces, ese es un parasitismo permanente. Sin embargo, hay otro parasitismo periódico. ¿Qué quiere decir? Que en un solo periodo de su vida es parásito. Por ejemplo, existe una enfermedad que se llama miasis, que ya la vamos a ver también en detalle, que es una enfermedad causada por larvas de moscas. Acá tenemos la larvita de mosca, ¿no? Y entonces esta larva de mosca es capaz de causar daño al hombre, pero solo la larva. El adulto incluso tiene el aparato bucal atrofiado, que es una mosca. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta mosca
captura en el vuelo a otro mosquito que es hematófago y se acerca al hombre, y entonces le deja en ese mosquito huevos de esta mosca, y esos huevos van a ir al hombre cuando este mosquito le va a picar. Y entonces caen los huevos, rápidamente por la temperatura eclosiona, sale una larvita, y esa larva se mete a la piel sana del hombre. Entonces comienza a crecer hasta convertirse en este gusano, ¿no? Este es un estadio 1 y este es un estadio 3. Entonces, esto está ahí dentro de la piel, de una piel sana que inicialmente era, y ya se convierte en una enfermedad que se llama miasis. Pero solamente es parásito en este estadio. El huevo no es parásito. La pupa que después se forma de esto tampoco es parásito, solamente un periodo de su vida. ¿Cuál es? El estadio de larva. Entonces por eso es periódico. Y hay otro temporal, y el temporal significa que solamente en ciertos momentos se acerca al hospedero y después desaparece, se va. Una pulga, por ejemplo, nos pica, se alimenta de sangre y después se va, se esconde. Entonces solamente cuando quiere alimentarse, o un mosquito, o un zancudo, viene, pica, saca sangre y se va. ¿Listo? Entonces no está permanente, no es periódico, sino solamente es temporal, solo se acerca por un momento. Bien. Y hemos visto accidental, por ejemplo, una mosca doméstica. Esta es una mosca doméstica que ustedes la conocen, la mosca de la casa, que no es parásita del hombre, no es parásita, sin embargo puede convertirse en parásito. Imagínense una persona anciana, enferma, postrada en su cama, y comienzan a aparecer escaras, ¿no es cierto? Y estas escaras van a tener mal olor, y entonces atraen a estas moscas, y las moscas se acercan donde están estas escaras, que es tejido muerto, porque estos se alimentan de restos orgánicos, tejido muerto. Y entonces dejan sus huevos allí, y de los huevos van a salir larvas, y estas larvas comienzan a comerse la piel de esa persona. Ese es un parasitismo facultativo. ¿Qué quiere decir? Que no era parásito, pero dadas ciertas condiciones, puede convertirse en un parásito. O sea, la mosca doméstica no es parásito del hombre, pero puede convertirse en algún momento. Y accidental es más raro todavía. Es, por ejemplo, que uno pueda ingerir quesos puede ser, que tienen un hongo, y este hongo, puede ser hongo también, pero el que más comúnmente sucede es ácaros. El ácaro se cría en el queso, y entonces uno come el queso y se come los ácaros, y estos ácaros se prenden de la mucosa intestinal, nos causan un poco de dolor, diarrea, y después se desaparece, por supuesto. Entonces esto es un accidente, pues, haber ingerido estos ácaros, ¿no? Entonces estos son los tipos de parasitismo que tenemos. Entonces, obligatorio, facultativo y accidental. Y en el obligatorio, permanente, periódico y temporal. Bien. Entonces, como ya vamos a empezar lo que es parasitología, es necesario que sepamos qué parásitos vamos a estudiar. Entonces tenemos los helmintos, que son los gusanos que vulgarmente se conocen, ¿no? Gusanos, que son macroscópicos, que uno los ve, etc. O a veces son pequeñitos también, que se requiere de un microscopio para verlos. Pero la mayoría son visibles, son macroscópicos. Tienen aparato bucal, tienen aparato digestivo, sistema nervioso, sistema muscular, todo tiene. ¿Ya? Estos son los helmintos. Después tenemos los protozoos. Los protozoos son células, y entonces la célula ya no tendrá boca, ¿no? Ya no tendrá aparato digestivo. Lo que tienen, pues, es un núcleo, organelas, su membrana celular, etc. Y cuando se enquistan tendrán una membrana quística. Bueno, estos son los protozoos. Hay muchos protozoos que vamos a estudiar. Y artrópodos son ya también macroscópicos, pero que de alguna manera, artrópodos quiere decir que tienen las patas articuladas, que estudiamos solo aquellos, porque en la naturaleza existen muchísimos artrópodos, solamente aquellos que afectan al hombre, que le causan parasitismo al hombre. ¿Listo? Entonces, en los helmintos, acá tienen los gusanos, ¿no es cierto?
En los protozoos, por ejemplo, este es un Trypanosoma cruzi, que es el que causa la enfermedad de Chagas, ¿no? Está en sangre. Estos son ascaris que están, miren, un montón abubillados los ascaris. Y en los artrópodos tenemos el Sarcoptes scabiei, que causa la sarna humana, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la clasificación. Ahora veamos estos helmintos. ¿Qué helmintos vamos a estudiar? No todos. Los nematodos, que son, nematodos significa que son gusanos cilíndricos. Imagínense como un lápiz que tienen ustedes, un lapicero. Cilíndricos, alargados, ¿no? Y aquí vamos a estudiar los geohelmintos, donde está Ascaris, Tricocéfalos, mucinarias, estrongiloides. Y también hay otro nematodo que es Enterobius vermiculares. Después vamos a ver cestos, y los cestos son lo que le llaman también popularmente las tenias. Son gusanos que corresponden al grupo de que son aplanados, pero en forma de cinta. Y entonces estos cestos tenemos la tenia solio solitaria, tenia saginata, immunopignana y otras más. Bien. Y luego vamos a estudiar los trematodos. Los trematodos también son platelmintos, igual que los cestos, pero son aplanados, pero en forma de hoja, ¿no? Y acá hay dos que vamos a estudiar: fasciola hepática, que es muy común en nuestro medio, y Paragonimus peruvianus, que es un parásito que está en el norte del país. Bien, en protozoos vamos a empezar con amebas, después vamos a estudiar ciliados, hay varias amebas que vamos a estudiar, los ciliados, que es Balantidium coli, es el único que vamos a estudiar, los ciliados, flagelados, tenemos Giardia, el Trypanosoma cruzi en general, coccidias, que tenemos como Cryptosporidium, tenemos Toxoplasma, y tenemos Plasmodium, que son del grupo de las coccidias, ¿no? Y de los artrópodos vamos a ver la clase insecta, la clase arácnida, donde están ácaros y garrapatas y arañas, y finalmente algo de artrópodos, pero es muy poco. Entonces la mayor parte de nuestro estudio es insecta y arácnidos. Los insectos, porque unos son parásitos y otros son vectores de enfermedades. Entonces por eso los estudiamos. Bien, alguna terminología importante es que tienen que conocer. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas parasitosis que son zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Zoonosis es una enfermedad que es propia de animales y que ocasionalmente se afecta el hombre, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de zoonosis, por ejemplo, hidatidosis, es una enfermedad que tiene el ganado y que el hombre la adquiere por malos hábitos, etcétera, y de esa manera se va a infectar. Y entonces tiene la misma enfermedad que tiene el animal. Después vamos a ver, por ejemplo, zoonosis, también tenemos la rabia. La rabia es una enfermedad zoonótica, ¿no? Es de animales y afecta al hombre. Bueno, después vamos a ver una diferenciación que lo que es infección parasitaria. Y hay un ejemplo muy interesante que se refiere a la enfermedad de Chagas, que es muy común en Arequipa. Hay gente que está infectada y no tiene enfermedad. Es decir, que se infectan y que se llama tranquilamente, vive, no tiene ninguna molestia y sin embargo está infectado. Eso es infección. Otras veces la infección sí se trata porque empieza a causarse daño y entonces va a tener pues problemas. Entonces hay que diferenciarlo de la enfermedad. Entonces recuerden, infección es cuando ingresa el parásito y es capaz de reproducirse
y cuando ya le causa daño, es que va a tener ya la enfermedad plenamente establecida. Entonces, vamos a tener el periodo patente. El periodo patente es todo el tiempo que puede estar presente el parásito en el organismo, en nuestro organismo, ¿no? Puede ser un año, 2 años, a veces algunos viven mucho más. Y el periodo prepatente es desde que uno se infecta hasta que empieza a eliminar huevos o estadios infecciosos, ¿no? O sea, uno se infecta, desarrolla la enfermedad y cuando ya empieza a eliminar estadios infecciosos, o sea, que puede infectar a otra persona, ya eso, ahí termina el periodo prepatente. Lo vamos a desarrollar en cada una de los temas que vamos a ver. Otra cosa es hospedero. El hospedero puede ser definitivo, intermediario y paraténico. Vamos a ver el hospedero definitivo. ¿Cuál es la definición de hospedero definitivo? Hospedero definitivo es aquel que alberga el estadio adulto del parásito. Mira, por ejemplo, el tema que vamos a ver dentro del miércoles nos toca Ascaris lumbricoides. No, perdón, vamos a ver uno que tenga estadios de hospedero definitivo. Por ejemplo, en el caso de las tenias, ¿ya? La solitaria, muy conocida por todos ustedes. Entonces, el hospedero definitivo tiene la tenia adulta, el hombre. Entonces, ahí el hombre es hospedero definitivo. Y el hospedero intermediario es el que tiene el estadio larval, que viene a ser el cerdo. El cerdo contiene las larvas que se llaman cisticercos, que está en el músculo de la carne, el músculo del cerdo. Entonces, cuando un hombre, que es el hospedero definitivo, se come carne mal cocida, que tiene cisticercos, se infecta y desarrolla el estadio adulto. Por eso se llama hospedero definitivo. Mientras que el cerdo se infecta al ingerir huevos que ha eliminado la tenia adulta que estaba en el intestino del hombre y sale con las heces del hombre y entonces va a ingerir esos huevecillos y en su organismo desarrolla la larva y la guarda ahí para que el hospedero definitivo se infecte después. Entonces, definitivo es el que alberga el estadio adulto. Intermediario es el que alberga el estadio larval del parásito. Sin embargo, eso es para helmintos, para gusanos. Cuando son protozoos ya no hay larvas. Ahí solo hay quistes y trofozoitos. Entonces, ¿cómo definimos hospedero definitivo? El hospedero definitivo es el que va a tener el ciclo sexual del parásito, porque acá los protozoos tienen ciclo sexual y asexual. Entonces, el hospedero definitivo es el que, en el que se desarrolla el ciclo sexual del protozoo. Y el hospedero intermediario es en el cual se desarrolla el ciclo asexual del protozoo. ¿Está claro? Entonces, definitivo es el que alberga el estadio adulto en el caso de los helmintos y en el que se desarrolla el ciclo sexual en el caso de los protozoos. Mientras que hospedero intermediario es el que alberga el estadio larval en el caso de helmintos y en el que se desarrolla el ciclo asexual en el caso de protozoos. Hospedero paraténico no es muy utilizado, pero significa que es un hospedero que se infecta con un estadio, no se transforma en ese hospedero el estadio, sigue igual y sirve de alimento para otro hospedero que ya es el definitivo. O sea, es un paso intermedio, nada más, el paraténico. Vamos a ver en una parasitosis o dos. Después tenemos reservorios. Existen muchas especies que se comportan como reservorios y que albergan el parásito, no les afecta, pero sirven de infección para el hombre en este caso, ¿no? Por ejemplo, los cuyes, que los conejitos que tenemos en la casa, a veces pueden albergar el Trypanosoma cruzi, que es el agente causal de la enfermedad de Chagas. Y entonces, en esta enfermedad que se llama, está ahí en los cuyes, viene la chirimacha, el triatomino, le pica el cuy y después nos lleva el parásito hacia nosotros.
esto es un reservorio. Entonces el reservorio viene a ser el cuyo. Y el vector es el caso del que estamos hablando, la chirimacha o el Triatoma infestans, se llama, su nombre científico, y es un vector biológico porque lleva el parásito de este reservorio hacia el hombre. Pero además en el mismo vector, en este Triatoma infestans, el parásito se reproduce, cambia de formas, por eso se llama biológico. Y generalmente son exclusivos para esta enfermedad. Mientras que el vector mecánico no se infecta, sino se contamina nada más con el agente patógeno. Por ejemplo, una mosca es un vector mecánico. Se para en heces donde había quistes de Giardia, quistes de Meva, o Salmonella, o Escherichia coli, etcétera, etcétera, o Shigella, y entonces contamina sus patas y las va a llevar hacia un alimento nuestro y nos infectamos. Entonces es un vector mecánico. Aquí no se cambia de forma, no se reproduce el agente patógeno, simplemente el vector mecánico es transportador. El otro sí se infecta, entonces hay parte del ciclo dentro del vector biológico. Bien, después vamos a ver los ciclos de vida. Los ciclos de vida son interesantes porque, a ver, esta es terminología, ¿no es cierto? Cuando ya empezamos a desarrollar la teoría en sí, o cada parasitosis, empezamos por una definición, seguimos por una morfología. La morfología solo le damos lo más importante para que ustedes puedan reconocer rápidamente el parásito, y no entramos a detalles que sirven para la taxonomía, bueno, que es parte biológica, ¿no? Aquí no. Aquí solamente lo que nos puede permitir reconocerlos, nos puede explicar cómo es que causa daño, etc. Pero no elemental. Y luego empezamos el ciclo de vida. Esto es lo más importante que ustedes tienen que saber en cada parasitosis. Si ustedes no conocen, no lo aprenden casi de memoria, el ciclo de vida, están arruinados, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen que saber cuál es el estadio infeccioso. Este es el estadio infeccioso para el hombre. Luego tienen que determinar el mecanismo de infección, ¿no? Por ejemplo, acá el mecanismo de infección es a través de las manos, a través del agua contaminada o las verduras contaminadas. Es el mecanismo de infección. Acá puede ser por la piel. El mecanismo de infección es caminar descalzo e ingresa por la piel. Entonces, luego vamos a ver la puerta de entrada, que es la boca, ¿no? El aparato digestivo. Acá la puerta de entrada es la piel. Luego vamos a tener la localización y dónde se reproduce. Luego vamos a ver cuál es el mecanismo de transmisión. Esto es importantísimo. ¿Cómo transmite esta persona a otras personas, ¿no? Y entonces tenemos el estadio de salida. También tenemos que saber cuál es el estadio de salida a través de las heces, por ejemplo, acá, porque esto nos permite hacer el diagnóstico. Bien, eso es el ciclo entonces, ¿no? Entonces todo el ciclo nos permite conocer cómo el parásito va dando vueltas de persona a persona. De esa manera nosotros podemos saber, por ejemplo, si sabemos el estadio de infección, el mecanismo de infección, podemos establecer medidas de profilaxis, evitar que nos infecte. Si conocemos dónde está localizado, dónde se reproduce, podemos determinar la sintomatología, la clínica, el daño, etcétera, etcétera. Si sabemos cuál es el mecanismo de transmisión, podemos dar medidas de control, que no es lo mismo la medida de control que las medidas de profilaxis, ¿no? Entonces, medidas de control para esto. Y entonces, si conocemos el estadio, hacemos el diagnóstico, etcétera. Entonces, conocemos todos, y si conocemos el estadio infeccioso y dónde está, cómo uno se afecta, ya pues podemos evitar la infección. Entonces, es sumamente importante los ciclos, como vamos a ver en cada parasitosis. Luego vamos a ver la patogénesis, cómo es que causa daño. Y aquí hay que diferenciar el daño y el mecanismo de daño fundamentalmente. Entonces tenemos varios tipos de daño: mecánico, destructivo, es poliatriz, tóxico, alérgico, inflamatorio. Mecánico puede ser traumático, destructivo, o sea que destruye el tejido, ¿no? Es mecánico. O también puede ser
compresivo. Si es mecánico porque empieza a crecer un quiste que podemos tener en el pulmón, un quiste diatídico de 20 centímetros, entonces crece y causa un daño mecánico, pero es por compresión, ¿no? Otras veces se mete en un conducto y obstruye, entonces es un daño obstructivo, pero también ahí no funciona otra cosa, sino que las leyes de la mecánica, ¿no? Que está obstruyendo un tejido. Bien, pero su mecanismo de daño entonces puede ser por el tamaño, por la localización donde está, por la movilidad que tiene, el número y algunas otras condiciones que son ya dependientes de las características del mismo parásito, ¿no? Por ejemplo, que tenga unos estiletes, que tenga unos dientes, etcétera, con lo que puede mover. El daño destructivo, bueno, también es en realidad un daño mecánico, pero lo ponemos aquí un poco porque es muy específico esto. Y entonces también es lo mismo que arriba. Entonces tenemos pues tamaño, movilidad, número, dependiendo. Este es el mecanismo de daño. Para saber cuál es el mecanismo de daño, nos preguntamos. El daño destructivo. ¿De qué depende el daño destructivo? Depende del tamaño del parásito, de que si se mueve o no se mueve, de la cantidad de los gusanos, etcétera, y la secreción de sustancias líticas o no, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso, que se llama, podemos saber el mecanismo de daño. Por ejemplo, el daño expoliatriz. Expoliar significa sustraer, quitar. Entonces, no es exfoliar, que exfoliar es separar hojas. Expoliar es sustraer. Y entonces puede ser sustracción de sangre, sustracción de alimentos. Estos gusanos, ¿qué utilizan para expoliar? Entonces, esa es la pregunta y la respuesta es el mecanismo de daño. ¿Cuál es el mecanismo de daño? Utilizan enzimas, sustancias anticoagulantes, esófago muscular que permite sustraer la sangre, etc., ¿no? Ya, entonces, esto es el mecanismo de daño. Solamente estamos poniendo ejemplos. Para cada parásito es diferente. Estos daños también es diferente para cada parásito. Algunos producen daño expoliatriz, otros solamente destructivo, otros solo mecánico, otros pueden ser 2, 3, etc. Es diferente. Y el tóxico alérgico. Entonces, una sensibilización de la persona puede producirse porque estos parásitos, sus componentes de su cutícula o el mismo parásito en sí, sobre todo los helmintos, producen mucho daño tóxico alérgico. ¿Por qué? Porque son proteínas que tienen en su superficie proteínas sumamente alergizantes que producen la producción de anticuerpos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un gusano que está en nuestro organismo, tiene anticuerpos, y estos, tiene antígenos, y el organismo le produce anticuerpos para detenerlo y destruirlo. Pero como son tan grandes, no le hacen nada, ¿no? Por ejemplo, produce inmunoglobulina E, no le hacen nada, viene el eosinófilo, se pega a la inmunoglobulina E, libera sus enzimas para destruir, no le hace absolutamente nada, entonces dice, no, tengo que producir más, y hay más eosinofilia, más inmunoglobulina E, fundamentalmente, y entonces ya se convierte en un daño, lo que debería de ser simplemente una cosa normal. Entonces ya es importante eso, ¿no? Y también puede ser tóxico. Hay sustancias que elimina estos parásitos que se absorben en nuestro organismo y pueden desencadenar estas manifestaciones. Las manifestaciones, como ven, es la urticaria, la producción de eosinofilia, etc. Y finalmente la inflamación. La inflamación, igual que la reacción alérgica, cuando está inicialmente es beneficiosa, pero como digo, estos parásitos son difíciles de erradicar y entonces ya se produce un daño inflamatorio. Quiere decir que en el lugar donde está el parásito hay una inflamación severa para evitar que el parásito vaya a otros sitios, pero ahí se manifiesta como inflamación. Y entonces
el parásito tiene la posibilidad pues, de desencadenar un daño inflamatorio severo. Y aquí depende fundamentalmente del hospedero, porque si nosotros le damos un antiinflamatorio, no va a haber inflamación, o sea que depende del hospedero. ¿Y qué es lo que hace el hospedero? Produce pues, citoquinas, células, etcétera, y llegada de líquidos, etcétera, y se produce una inflamación. Y la manifestación de la inflamación es fiebre, dolor, etcétera, ¿no? O a veces tumor porque aumenta el tamaño. Entonces, eso es inflamación. Entonces, tenemos todo esto que es importante que conozca. Entonces, hay que saber los parásitos, cada parásito, qué daño tiene, cuál es el mecanismo de daño y cuál es la manifestación clínica. Finalmente, vamos a ver la clínica muy bien, también es importante, eso sí nos vamos a dedicar un poquito. Después viene la epidemiología. Hay una epidemiología descriptiva que fundamentalmente lo que nos va a decir es dónde está la enfermedad, en qué sitios, a quiénes afecta a las personas, a qué grupos de personas, qué edades, etcétera, nada más. Entonces eso es prevalencia, ¿no? Determinar la prevalencia es el porcentaje de personas infectadas en una comunidad. Pero hay otra epidemiología que es la epidemiología analítica. Y la epidemiología analítica tiene que ver con descubrir cuáles son los factores de riesgo, modificables o no, que permiten que una persona se infecte, que una persona esté enferma. Y es la biología humana, o sea, puede ser nuestros genes, nuestra resistencia que tengamos, pero que se ve alterada, o la niñez que todavía no están bien desarrollados sus sistemas inmunes, o las personas ancianas que ya tienen un problema, o las personas que tienen alguna otra patología. Entonces, todo eso está en la biología humana. Pero también hay factores ambientales, ¿no? Que es sumamente importante en estos parásitos. El clima, por ejemplo, es fundamental, la característica del suelo, como vamos a ver después. Los estilos de vida, ¿no? Uno en qué trabaja, qué hace, qué consume, de qué se alimenta, cómo se alimenta, etc. Los factores socioeconómicos también son importantes. La gente pobre es la que más tiene enfermedades parasitarias. Y los sistemas, hay un error ahí, sistemas de salud, que tienen que ver con cómo es que el Estado se organiza para combatir, para prevenir estas enfermedades. Bien, estos son los factores biológicos que hemos visto, factores biológicos y que estilos de vida, factores ambientales, sistema organizado de la atención de salud, que permiten que este continuo, porque lo que es el proceso de salud-enfermedad es un continuo, nadie está completamente en salud, completamente en enfermedad, salvo que se muera. Entonces, uno puede estar localizado aquí, 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 dependiendo de estos factores, ¿no? Ya. Y finalmente vamos a ver las medidas de prevención, que tenemos que ver medidas de control, que es importante, ¿no? Por ejemplo, si la persona, el mecanismo de transmisión es la defecación en el suelo, entonces hay que construir una letrina. Entonces la medida de control es construir letrinas o sistema de alcantarillado para todo lo que es el fecalismo. Y entonces acá tenemos mecanismos de transmisión. Entonces los mecanismos de control están dirigidos a los mecanismos de transmisión, como por ejemplo en este caso. Mientras que las medidas profilácticas están relacionadas con los mecanismos de infección, para que no se infecte. Por ejemplo, si es lo que les dije de Temia solium, ¿no? La gente defeca en el suelo, el cerdo se infecta, el cerdo desarrolla cisticerco y la gente come su carne mal cocida y se infecta. Entonces, ¿cuál será la medida profiláctica en este caso? La medida profiláctica será consumir carnes bien cocidas, ¿no es cierto? Pero las medidas de control, ¿qué será? Controlar el fecalismo para disminuir. La medida de control se refiere o van orientadas a disminuir la enfermedad en la población. Las tasas de prevalencia en la población. Entonces, medidas de control va a ir a disminuir las tasas de prevalencia de la enfermedad en una población determinada. Mientras que las medidas profilácticas evitan que una persona se infecte. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar a Puerto Maldonado, van a tener muchos parásitos que pueden adquirir, entonces
tienen que practicar medidas profilácticas para no enfermarse, porque si están enfermos no pueden trabajar. Pero además van como médicos, entonces tienen que ver qué medidas de control pueden hacer para que se mejore el problema de salud de la población. ¿Listo? Después tenemos cómo hacemos el diagnóstico de las enfermedades con el antecedente epidemiológico. Tenemos que preguntarle de dónde viene, qué hace, etcétera, etcétera. Y las manifestaciones clínicas, generalmente ya las trae el paciente y dice tengo diarrea, tengo dolor abdominal, etcétera, etcétera. Y entonces, entre estas manifestaciones clínicas y el antecedente epidemiológico, yo elaboro un diagnóstico diferencial y digo, debe ser esto, esto, esto. Entonces necesito un apoyo, exámenes de laboratorio. Y con eso, los exámenes de laboratorio, hacemos el diagnóstico parasitario, ¿no? Para poder dar tratamiento. Bien, entonces, esto es lo que tenemos de esta parte. Ahora vamos a pasar a lo que es la primera parasitosis que tenemos, ¿no? La primera parasitosis que tenemos es una enfermedad. A ver, ¿dónde está? Ay, creo que no está. A ver, un ratito. Vamos a cargarlo. Esto es. Entonces, el primer tema que vamos a tratar es el que se conoce como tricocefalosis. Entonces, si recuerdan lo que hemos mencionado en la clasificación de los parásitos, estamos en lo que son el gusanos, o sea, los helmintos, ¿no? Y entonces en los helmintos tenemos tricocéfalos, trichura, tenemos tricocefalosis, las cariasis y otras enfermedades más. Entonces, vamos a empezar con la tricocefalosis. Cefalosis o tricuriasis se llama, es una geohelmintiasis del intestino grueso caracterizada por anemia y síndrome disentérico y es frecuente en climas cálidos, ¿no? Entonces, la etiología es trichuris trichura. Miren. Entonces, vamos a ver su trichuris trichura es el parásito, así es su nombre científico. Siempre se pone el primer nombre, que es de género, con mayúscula, y el segundo con minúscula, que es el nombre de especie. Pero su nombre siempre, así como el hombre es Homo sapiens, entonces acá trichuris trichura. Y este es el gusanito tricocéfalo, también le llaman. ¿Por qué le llaman tricocéfalos, trichura? ¿No? Tricocéfalos, trichura, porque tiene una parte, esta parte delantera, la parte delgada, entonces trico. Trico es pelo, céfalos cabeza. O sea, la parte anterior, la parte cefálica es como un cabello, ¿no? Como un pelo, igual acá. Entonces por eso se llama tricocéfalos, trichura. Trichocéfalos se escribe, trichura. Y tenemos que la enfermedad es la tricocefalosis. Vean este gusano, en su morfología, que es lo que vamos a ver, tiene, en primer lugar, dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene dos sexos. Este es el femenino y este es el masculino. Por eso hay dimorfismo sexual, hay diferencia. La hembra es más grande, mide 4 a 5 centímetros, o sea, más o menos grande, importante, y tiene es en forma de látigo, como ven, ¿no? Y entonces la parte anterior es muy delgada y la parte posterior es gruesa. En esta parte posterior se encuentra, vamos a ver, todos los detalles de su estructura. Y aquí este es el macho, que se caracteriza también porque tiene una parte gruesa, una parte delgada, es más pequeño, generalmente mide 3 milímetros, 3 centímetros, un poquito más chico que la hembra, y además la parte posterior está enroscada, enrollada, ¿no? Si lo vemos ya en más detalle, acá está la hembra, y acá tiene
todo el aparato digestivo, la boca, el esófago, ¿no? Y después el intestino. Este es el intestino que viene acá. Luego tiene el aparato reproductor, la vulva. Miren dónde está la vulva. No termina junto con el aparato reproductor, que vendría a ser la cloaca, sino que la vulva está acá, en la unión de la parte delgada con la parte gruesa. Y ahí está la vulva, después viene la vagina, el útero, y después ya tiene este útero, acá se conecta también con el ovario, ¿no? Y después, o sea, el ovario va a producir los óvulos que vienen a fecundar con el espermatozoide del macho y se forman los huevecillos que están acá y que finalmente pasan a la vagina, la vulva y son eliminados. Entonces, este es el Trichocephalus hembra. Mientras que el macho tiene también la boca, el aparato digestivo, el intestino, pero en el intestino termina en una cloaca, que es acá. ¿Y por qué es cloaca? Porque también el aparato reproductor, que viene a ser todo que contiene los testículos, ¿no? Y va a eliminarse, los testículos eliminan el esperma, que sale por el conducto eyaculador y finalmente desemboca también en la... Por eso se llama cloaca, porque acá viene el aparato reproductor y también el aparato reproductor. Y esta es una espícula copulatriz que se llama, que sirve para la cópula. Es una espina copulatriz que la van a ver en las láminas que se les va a dar en la práctica. Se ve muy bien la espícula copulatriz, ¿no? Entonces este es el machito. Y finalmente el huevecillo. El huevecillo es muy típico, es en forma de barril, como ven, tiene 3 capitas, la capa externa muy lisa, una capa media que tiene la capa externa que es con albúmina, la capa media que tiene es proteica también, y la capa interna es lipídica. Esta capa interna le protege para que no entre humedad hacia donde esté el embrión. Como ven, este es un huevo embrionado, no tiene larva en su interior, sino un embrión, por lo tanto es un huevo inmaduro. Pero lo característico es que tiene 2 tapones mucoides, estos son tapones, que si se abren queda una abertura por donde puede salir la larva cuando se haya desarrollado. Entonces, este es el huevo, mide 40 micras más o menos, es de color amarillo, miren, es muy típico, si ustedes lo ven nunca se van a olvidar, y este es pues el estadio de salida que va a eliminar las hembras continuamente en las heces de las personas. Bien, entonces eso es la morfología. Entonces recuerden que este es un gusano relativamente grande, 4 centímetros, y tiene dimorfismo sexual, hembras y machos, que el macho está enroscado para reconocerlo, y que tiene una cloaca, a diferencia de esta que tiene una región anal, y además tiene una vulva que está completamente separada, y por lo tanto, una vez que está copulado, esta va a producir huevos que salen con las heces. Estos huevos están aquí. Muy bien. Esta es la parte morfológica más importante, entonces, de esta parasitosis. Ahora vamos a ver el ciclo de vida. Primero vamos a ver dónde está localizado, ¿no? Entonces, el parásito se localiza en el intestino grueso. Es un parásito de intestino grueso. Y si es un parásito de intestino grueso, ¿de qué se va a alimentar? Ya no hay en el intestino grueso, no hay nutrientes importantes, ¿no? Es más que todos desechos. Entonces, lo que hace es meterse hacia la mucosa intestinal. Se introduce con esta parte anterior. Entonces, toda la parte anterior se enhebra, se introduce en la mucosa o en la submucosa del intestino grueso. Y está ahí prendido, o sea, está fijo, o sea, tiene una localización fija. No se puede eliminar con las heces porque está metida la parte anterior. Solamente si nosotros utilizamos un aparato para ver el interior del intestino grueso, un rectoscopio, por ejemplo, solamente vamos a ver esta parte gruesa y toda la parte delgada está dentro de la mucosa, no se ve. ¿Y para qué se mete a la mucosa? Porque tiene en la parte anterior, tanto hembras como machos, tienen un estilete muy fino, que eso no se ve en realidad, ahí en la microscopía electrónica se puede ver, y es muy fino,
que permite cortar células, y corta células para que sangre, y además para ingresar, ¿no? Para invadir a la mucosa. Y entonces ingresa y va a alimentarse allí. ¿De qué se alimenta? Algunos dicen que no se alimenta de sangre, otros dicen, pero han hecho estudios y han encontrado dentro del intestino de estos gusanos, han encontrado eritrocitos marcados, ¿no? Con isótopos, que se ha hecho una prueba especial, y entonces quiere decir que se ingiere eritrocitos, o sea, que ingiere sangre, pero también ingiere plasma, que contiene proteínas, ¿no? Y eso también lo alimenta. Entonces se va a alimentar, ¿ya? Entonces, tanto la hembra como el macho, que acá estamos viendo, la espícula copulatriz, miren, es grande, esta es la espícula copulatriz que tiene el macho. Bien, entonces su localización, intestino grueso. Puede estar en todo el intestino, principalmente en el colon, pero puede estar en todo el intestino. Está en todo el intestino. ¿Cuál es el estadio de salida? El estadio de salida es el huevo inmaduro, el huevo embrionado, que sale con las heces. Este huevo embrionado tiene que caer al suelo. Y entonces cae al suelo por la defecación. O sea, si la persona defeca en el suelo, eso se llama mecanismo de transmisión, fecalismo. Entonces, por el fecalismo cae al suelo, la gente defeca en el suelo, y entonces ahí va a caer este huevecillo. ¿Qué necesita para desarrollar? Necesita un suelo adecuado, un ambiente adecuado. ¿Cuál es ese ambiente que requiere el tricocéfalos? Requiere un suelo que tenga ciertas características. Esto lo vamos a ir repitiendo, entonces es importante que escuchen, o quien lo anota. En primer lugar, el clima tiene que ser cálido, ¿ya? Es un clima cálido. Luego tenemos un suelo. A ver, clima cálido, ¿no? Pero ese clima cálido, ¿qué significa? Temperatura, humedad, que tenga humedad, buena humedad, ¿qué más? Y sombra. El sol directo mata, el sol directo puede destruir este embrión. Entonces, el ambiente tiene que estar dado por una temperatura adecuada del ambiente, una humedad relativamente alta y sombra. Esos tres factores son importantes, pero hay otro más, que es la característica del suelo. Entonces tenemos 4 cosas, ¿no? Temperatura, humedad, sombra y características del suelo. ¿Qué suelo necesita acá? Necesita un suelo arcilloso. ¿Por qué arcilloso? Porque la arcilla mantiene la temperatura más o menos uniforme, y entonces tus huevos pueden desarrollarse tranquilamente y no estar expuestos a cambios bruscos de temperatura, como es en un suelo arenoso, donde cuando hay sol es muy caliente, cuando hay sombra, o sea, no hay sol, es muy frío. Entonces, no, esto necesita un suelo arcilloso. En esas condiciones, que se encuentran en cualquier sitio de selva, por ejemplo, en los valles interandinos, donde hay calor, temperatura, humedad y suelo arcilloso, empieza en 15 días empieza a hacerse todo el desarrollo. ¿Y en qué consiste el desarrollo? El desarrollo del huevo consiste en que a partir de una masa embrionaria, ¿no? De una masa embrionaria que está acá, va a ir formándose, miren, se forman las módulas y poco a poco comienza a desarrollarse y finalmente va a formar una larva. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿en qué consiste el desarrollo del huevo? En que a partir de una masa embrionaria se va a obtener dentro del huevo una larva. Esta es larva con estadio 1, por eso le llaman L1. Entonces, ¿cuál es el estadio infeccioso? El estadio infeccioso será el huevo con una larva 2. El huevo, no la larva, porque si yo me como la larva se va a morir, se va a destruir. Tiene que ser que yo tenga que ingerir el huevo que contiene una larva 1. Porque hay larva 1, larva 2, larva 3, larva 4, entonces van desarrollando. Y la larva 5 que es prácticamente el juvenil, ¿no? Entonces, ahí está el huevecillo en el suelo. ¿Cómo es que
ingresa a una persona. Eso se llama mecanismo de infección. ¿Cuál es el mecanismo? Todo esto es mecanismo de infección, ¿no? Y el mecanismo de infección, ¿cuál será? A través de las verduras mal lavadas, a manos contaminadas. Si un niño agarra el suelo donde hay huevecillos, se los lleva a la boca. O a través de agua contaminada, que también puede arrastrar los huevecillos. Entonces, este mecanismo de infección permite que el huevo con una larva 1 ingrese a nuestro aparato digestivo, llega al intestino delgado. En el intestino delgado, al pasar por el estómago ya se activa, ya se alteran las cubiertas, y cuando llega al intestino delgado, que es un pH alcalino, estos tapones mucoides, recuerdan que habíamos hablado, se abren, se salen, y queda un agujero aquí y acá. Y entonces la larvita comienza a salir. Estamos hablando en el intestino delgado, no en el grueso. Entonces llega al intestino delgado la larvita, sale del huevo, el huevo ya se desecha, y la larvita se queda escondida en las glándulas del Lieberkühn que están en el intestino. Y entonces en el intestino vamos a tener el intestino delgado, la larvita que está ahí, que se aloja, se esconde en las glándulas, en estas cavidades, estas criptas, y entonces ahí se esconde nada más, no penetra, no hace nada, se alimenta de mucus que está ahí y comienza a crecer. ¿Qué significa? Que se va a convertir en larva 2, o sea, por la que entró fue en larva 1, se convierte en larva 2, larva 3, larva 4. Y la larva 4 ya no se queda en el intestino delgado, sino pasa hacia el intestino grueso. Y allí se convierte en... Ya es el juvenil, que crece un poco más y se diferencia en machos y hembras. Y se quedan inmediatamente implantados en la mucosa. Se meten a la mucosa con toda esta parte anterior para alimentarse. Entonces, ¿dónde desarrolló la larva en el caso de tricocéfalos? Las larvas desarrollaron a nivel del intestino delgado, sin causar daño, porque solamente se escondieron en las criptas intestinales. Bien, entonces, ¿cuál es la localización del parásito? Intestino grueso. Ahí sí está localizado el adulto, está causando daño. ¿Listo? Entonces, esta parasitosis se llama geohelminthiasis. ¿Por qué es geohelminthiasis? Porque si no hay el suelo, no hay infección. Si no hay las características del suelo, jamás va a haber infección. Tiene que desarrollar el huevo. El huevo que sale en las heces no es infeccioso. Por más que yo me coma estos huevos, no me voy a infectar porque no ha desarrollado esto. Y para esto necesita el medio ambiente que hemos mencionado. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta en relación a esto? Porque es importantísimo que sepan el ciclo. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Entonces, el ciclo de vida ustedes tienen que entenderlo muy bien, porque vamos a saber cómo controlarlo, qué medidas profilácticas vamos a tener, qué daños son capaces de producir y finalmente cómo podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, todo es ahí. Entonces, la patogénesis. Entonces, entramos ya en detalle a ver el daño. ¿Qué daño causará este parásito? Traumático, o sea, mecánico, traumático, destructivo, ¿no? ¿Por qué? Porque destruye con la parte anterior la mucosa intestinal para meterse, para introducirse allí. ¿Y cuál es el mecanismo de daño? ¿De qué depende este daño? Depende de la que tiene una lanceta anterior y además se mueve, tiene movilidad este gusano. Y cada que se mueve va rompiendo más tejido y avanza y se localiza en el interior de la mucosa. Entonces, un daño traumático. Pero causa también un daño exfoliatriz. En este caso es sustracción de sangre. ¿Y de qué depende este daño? De que el parásito se alimenta con sangre. Entonces, por eso hace sustracción de sangre, si no, no lo haría. Y depende también del número de gusanos. Se dice que menos de 800 gusanos, mayormente no va a haber daño y por lo tanto tampoco va a haber sintomatología. Pero cuando ya aumentan más de 800 gusanos, algunos dicen 500, pero en general cuando hay más de 800 gusanos en el intestino, ya vamos a tener este daño exfoliatriz importante. Daño inmunoalérgico. Esto es un cuerpo extraño. Toda la parte anterior del gusano es un cuerpo extraño. Y entonces
va a producir también sustancias líticas que utiliza para ingresar también. Pues estas sustancias líticas también se pueden colocar en el daño traumático, ¿no? Sustancias líticas, movilidad, tamaño también puede ser. Todo esto está en el daño traumático, depende de la lanceta anterior, de la movilidad, del tamaño, ¿no? Bien. Y entonces, este daño exfoliatriz, como hemos dicho, tiene que ver mucho con el número de gusanos, es importante. El daño inmunoalérgico es reacción a un cuerpo extraño. Está toda la parte anterior, es un cuerpo extraño, tiene proteínas en su cutícula muy diferentes a nuestro organismo, entonces hay una respuesta inmune adecuada. Y además hay sustancias líticas que también son antígenos. Entonces nuestro organismo reacciona desde el punto de vista inmunológico perfectamente, pero como no puedes destruirlo, sigue aumentando su producción de toda la cascada de lo que es anticuerpos, inmunoglobulinas, citoquinas, pero fundamentalmente es inmunoglobulinas, ¿no? Principalmente eosinófilos. Entonces estas inmunoglobulinas que aumentan cada vez más, y entonces con linfocitos, por supuesto, todo, comienza ya a crear un daño importante en el intestino. Y se puede manifestar en forma general, porque puede haber manifestaciones de algunas alergias de repente, con manifestación general, ¿no? Pero fundamentalmente es esto a nivel local. Y luego viene la parte inflamatoria. Se produce un daño inflamatorio porque no se puede matar al parásito, sigue la respuesta inmune que está dada por la reacción de los PD. Es decir, producción de citoquinas, producción de células, líquidos, etc. O sea, toda la respuesta moral, celular, para destruir al parásito. Como no puede destruirlo, hay una reacción inflamatoria importante que vamos a explicar cómo se manifiesta. Entonces veamos la clínica. ¿Cómo es la clínica? Hemos dicho asintomáticos y menos 800 gusanos. Pero si ya tiene más, se presenta el clásico síndrome disentérico. ¿Y qué es el síndrome disentérico? El síndrome disentérico se caracteriza porque la persona tiene dolor abdominal, ¿no? Tiene deposiciones relativamente frecuentes, un poco más aumentado de lo normal, con sangre, y si ya la persona no tiene que defecar, ya eliminó todo, sigue las deposiciones moco y sangre. Quizás acá faltaba un poco, pues con moco y sangre, ¿no? Eso es lo característico del síndrome disentérico, moco y sangre. Y además tiene pujo y tenesmo. ¿Bien? Pujo y tenesmo. Entonces, ¿qué es el pujo? Es el esfuerzo que hace la persona para defecar. ¿Y por qué hace esfuerzo? Porque ya no tiene deposición. Lo que tiene es más bien la mucosa de la ampolla rectal inflamada con presencia de gusanos, y entonces como está inflamada se irritan los plexos nerviosos y da la sensación de que uno quiere ir al baño a defecar, y eso se llama tenesmo, esa sensación de ir a defecar, se llama tenesmo rectal, porque también hay tenesmo vesical, cuando uno tiene la sensación de querer orinar y no puede, porque no tiene orina. Entonces, este es tenesmo rectal. Tiene sensación de querer defecar y no tiene que defecar. Ya lo único que elimina es un poquito de sangre y moco, ¿no? Y entonces sigue haciendo esfuerzo porque le viene esa sensación y eso se llama pujo. Entonces, pujo y tenesmo, entonces lo característico de este síndrome disentérico es dolor abdominal, deposiciones con moco y sangre y pujo y tenesmo. Esto conforma lo que se llama el síndrome disentérico. Y el síndrome disentérico se presenta en los parásitos que, con esta parasitosis también, por favor, ese micro, hay también síndrome disentérico causado por otros agentes, bacterias, por ejemplo, Shigella, ¿no? Entonces, pero el síndrome disentérico, en nuestro caso, son parásitos que afectan el intestino grueso. Son parásitos de intestino grueso los que causan el síndrome disentérico, no los que están en el intestino delgado.
mucho cuidado. Bien, ¿y qué más? Si sustrae sangre, van a tener anemia. Se dice que un gusano consume por día, consume 5 microlitros por gusano por día. 5 microlitros. O sea, 0.005 mililitros de sangre por gusano por día. Entonces ustedes ya pueden calcular cuánto de sangre pueden consumir si tienen pues 1000, 2000, 3000 gusanos, ¿no? Entonces van a producir una anemia, que esta anemia es de tipo crónica, por supuesto, pero con característica de una anemia microcítica hipocrómica por deficiencia de hierro. Microcítica hipocrómica por deficiencia de hierro. Muy bien. Sin embargo, en esta parasitosis hay complicaciones, sobre todo en niños pequeños con desnutrición, con anemia, y encima le viene el síndrome disentérico, puede complicarse. ¿Cuál es la complicación? Es el prolapso rectal, que es lo más común. Algunas veces, muy raro, es apendicitis, en el caso de que el parásito se meta dentro del apéndice y desencadena un proceso inflamatorio. Pero lo más común es en esto el prolapso rectal en niños desnutridos y con infecciones intensas, con muchos gusanos, ¿no? Y entonces acá ven el prolapso rectal, cómo se sale la mucosa del recto, y miren, los gusanos están prendidos aquí, ¿no? En todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? No podemos ver al niño así. Lo que hacemos es sacar estos gusanos rápidamente con una pinza y los introducimos con la mano, con guante por supuesto, a toda la mucosa para que entre por la región anal. Entra, una vez que está dentro se pone una cinta adhesiva para que, juntando los glúteos para que no vuelva a protruirse, y se le da tratamiento médico para matar todos los demás gusanos que están dentro. Si esto no mejora cada vez, entonces hay que recurrir a la cirugía. Pero esto es una complicación, no es la sintomatología común, es una complicación de la tricoluriasis o tricocefalosis. Bien, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que tenemos que tener sospecha clínica. El niño viene de selva, tiene dolor abdominal, tiene síndrome disentérico, ¿no? Viene de selva, de la epidemiología, es un niño que viene de selva, y entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer una colonoscopía o una rectoscopía que ayuda al diagnóstico, o al laboratorio y hacer el examen de heces para ver si tienen gusanos o huevos del parásito. Puede ser en el laboratorio, esto lo vamos a ver en la práctica, puede ser un examen cualitativo, que es el Telemann, es un método de diagnóstico que me permite simplemente ver huevos, pero puede ser un método cuantitativo que se llama CATO-CATS y que me puede determinar si la infección es leve, moderada o intensa. Leve cuando es menos de 2000 a 10.000 huevos por gramo de heces, huevos por gramo de heces. Por eso esto es cuantitativo, determina cuántos huevos hay en un gramo de heces. Entonces, si tiene menos de 2000 huevos, es una infección leve. Si tiene de 2000 a 10.000, es una infección moderada. Y si tiene más de 10.000 huevos por gramo de heces, es una infección intensa. Esa es la característica de este método cuantitativo que me permite saber la intensidad de la infección. Bien, esta es una colonoscopía. Vean acá, el gusano está metido dentro de la mucosa, ¿no? Ahí está metido, solo se ve la parte gruesa del gusano, no se ve la parte delgada. Bien, en la epidemiología tenemos que ver su prevalencia. Costa, Sierra y Selva. En costa no supera el 1 o 2% de la población. En sierra depende. Si es una zona de valles interandinos, ¿no? Donde hay, digamos, vallecitos calientes con lluvia, con cultivos, entonces ahí puede haber 5%, a veces hasta 10%. En selva puede llegar hasta el 40% de la población que tenga esta enfermedad, o sea que es importante en la población, ¿no? Más o menos, un poco menos de la mitad de la población tiene esta parasitosis, principalmente en niños, pero puede afectar a todos, en realidad. Bien,
¿Qué tenemos que ver? Factores del hombre. ¿Cuál es el factor más importante para que exista esta parasitosis? El fecalismo, ¿no es cierto? Si no hay fecalismo, no hay esta transmisión. Hábitos de jugar en el suelo, hábitos de consumir alimentos mal lavados, agua contaminada, agua de la sequía, o no lavarse las manos nunca. Felizmente ahora ya toda la gente está aprendiendo a lavarse las manos. Entonces, estos son los hábitos que determinan que esta enfermedad esté frecuente. Y la pobreza. La pobreza, no tenemos agua potable, no tenemos desagüe, no tenemos baño, etcétera, etcétera. Entonces, los niños pobres juegan en el suelo, etcétera. Ignorancia del problema, la gente no sabe, ¿no? Antiguamente los abuelitos, de repente ustedes tienen abuelitos, decían, oye, no comas pan con azúcar que te vas a llenar de gusanos. Pensaban que por comer pan con azúcar iba a infectarse la persona, ¿no? Entonces tienen que saber que la forma de infectarse es consumiendo alimentos contaminados con los huevos, que sean verduras, agua o a través de las manos. Y factores del parásito. ¿Cuáles son los factores del parásito? La longevidad, el periodo patente, que puede durar hasta 3 años. La oviposición, que puede colocar hasta 10.000 huevos por gramo de heces, ¿no? Y esto es una hembra puede colocar en un día 10.000 huevos por gramo de heces. Entonces, con este dato y con los métodos cuantitativos se puede hacer que se llama el cálculo de cuántos gusanos tiene la persona en su interior, ¿no? Y la resistencia a los huevos en el medio ambiente. La cubierta le permite resistir de alguna manera. Entonces, esto es importante, estos factores del parásito son importantes para poder establecer que la enfermedad persista por mucho tiempo, ¿no? Entonces, el parásito puede vivir allí y continuamente eliminar huevos, ¿no? Entonces, esto hace que se mantenga la infección por mucho tiempo. Bien. Y en cuanto a la profilaxis, ¿qué hacemos? En la profilaxis, recuerde siempre lavarse las manos. ¿Qué es profilaxis? Evitar que una persona se infecte, que la persona se infecte. Eso es profilaxis. Entonces, el lavado de manos, las verduras, miren, esto es importante, por fresas, por ejemplo, lechugas. Si ustedes no lavan así como se está haciendo acá, hoja por hoja, se van a infectar. ¿Por qué? Porque supongo que en microbiología les han dicho que se puede echar unas gotitas de lejía o unas gotitas de yodo para que mueran las bacterias. Esas gotitas de yodo o de lejía no le hacen nada a los huevos de estos parásitos. Son como cápsulas, ahí no entra nada. Y entonces la única manera de evitar la infección es lavar a chorro para que los huevos caigan con el agua y se vayan por el desagüe. No hay otra forma. No hay que le echar un desinfectante, nada de eso. Entonces el gusano, los huevos se quedan ahí si es que no se hace una buena limpieza. Y como se comen crudos, lógicamente no se infecta. Porque si las harían hervir, ya no hay problema. La cocción ya destruye el huevecillo. Y este es otro tema importante, consumir agua hervida, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante para no infectarse. Pero en el control, como saben ya, el problema fundamental, es la defecación en el suelo. La gente defeca en el suelo. Y entonces, al defecar en el suelo, hay pues una serie de problemas porque se queda contaminado esta zona. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos construir letrinas, porque si no hay sistema de desagüe, ustedes en la selva, las casas son aisladas, no puede haber un sistema de desagüe, es muy difícil. Entonces hay que construir una letrina, como ven acá, para que la gente vaya a la letrina y defeque tranquilamente y no contamine el suelo. O de lo contrario, también hacerlo, no de lo contrario, sino además darle una educación a los niños, sobre todo, para que entiendan cómo se infectan las personas, por qué tienen esta parasitosis y que esto transmitan a su familia para que no hagan esto de este señor. Pero la parte económica también es importante, ¿no es cierto?
Si la gente es pobre, no tiene ni siquiera para una letrina, es dificultoso, no hay agua potable, pero se pueden hacer cosas, digamos, como por ejemplo esta letrina rústica que se puede hacer de alguna manera, siempre influye. Pero todos estos factores son importantes. Y existe otra cosa que se llama el tratamiento masivo. El tratamiento masivo es que se da a la población una pastilla, después en la próxima clase le voy a explicar en detalle esto, una pastillita al día o una dosis, depende del medicamento, una dosis cada 3 meses, cada 6 meses a toda la población para que mueran los gusanos y ya no se eliminen los huevos al suelo, por más que la gente defeque en el suelo, ¿no? Pero esta es una alternativa. Los japoneses la utilizaron, acá una vez se ha utilizado, alguna gente lo usa en al año se da pues 2 tratamientos, va a la farmacia y compra su medicamento. Pero eso no es lo adecuado. Debe ser todo un programa. Bien, y finalmente el tratamiento de elección es el mebendazol, ¿no? Que se da de 100 miligramos, 2 tabletas, una en la mañana, otra en la noche, por 3 días y con eso se acaba el asunto. Este parásito es un poquito resistente porque no acepta cualquier tipo de medicamento. Se le puede dar, pero no lo elimina completamente. Es mejor, se recomienda el mebendazol. ¿Listo? Bien, y con eso terminamos nuestra actividad del día de hoy. Nos hemos pasado 3 minutos, creo, porque es un poco largo. Si hay alguna pregunta y yo puedo contestarla, con todo gusto. Doctor, buenos días. Mis compañeros preguntan si las diapositivas y la guía de prácticas las subirá al aula virtual. Miren, por favor. Yo les voy a dar todos los materiales. No me tienen que pedir esas cosas. Porque yo les voy a poner en el aula virtual todo lo necesario para que ustedes puedan trabajar libremente. Pregúntenme cosas del tema. No me interesa los elementos accesorios. Lo que me interesa es que ustedes aprendan. Ese es mi objetivo, que ustedes aprendan la asignatura. No se preocupen, ay, que si voy a hacer tal cosa, si voy a hacer el otro, si necesito lápiz para dibujar. No, esas son cosas de detalles que no son importantes. Pregúntenme cosas de lo que han entendido, lo que no han entendido. Todo tiene en el aula virtual, todo. Las clases, las diapositivas, tiene todos los necesarios. Si es que hay necesidad de un video, les ponemos un video, si es que no, etcétera, etcétera. Y además tenemos la clase práctica donde también les tenemos una guía que les vamos a dar todos los días para que puedan trabajar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, Bien. yo tengo una duda. Sí. Buen día. Cuando se defecan los huevos, ¿la larva está en estadio 0 y de ahí pasa a estadio 1? ¿O No, está en estadio 1? A ver, escúchame. Cuando una persona defeca, elimina huevos. Y ustedes han visto en el esquema, los huevos no tienen larva, tienen una masa embrionaria en el interior. Por eso no pueden ser infecciosos. La larva se va a formar en el suelo, cuando está el huevo en el suelo. Con la temperatura, la humedad, todo, se forma la larva dentro del huevo y eso demora 15 días para que pueda desarrollarse. Igualmente, cuando uno ingiere el huevecillo, esta larva sale del huevo, ya la larva, porque hasta la larva 1 en el intestino delgado, desarrolla también más o menos en 2 semanas hasta convertirse en una larva 5, que ya es el juvenil y que va a empezar a ser adulto y se convierte en adulto. Eso también unas 2 semanas. Entonces 2 semanas en el suelo, 2 semanas en el intestino delgado para ya ser adulto y empezar a causar daño. ¿Listo? Pero la larva solamente se encuentra en el huevo que ya va a ser infeccioso, que ya se ha desarrollado en el suelo, no el que ha eliminado. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿de qué depende o qué determina el sexualismo? Si es macho o hembra. En los genes, igual que en los seres humanos. Hay genes. Y entonces la larva tendrá genes, cromosomas, para ser macho o para hembra. Pero generalmente, sí, dime. Las tortugas podría ser la temperatura o algo. No, es genéticamente ya está determinado. Gracias, doctor. Listo. Muy bien, jóvenes, creo que
Aquí quedamos, no olviden de asistir a sus clases de prácticas, ¿ya? Ahí también tienen todo el material, o sea que no se preocupen de nada, lo único que tienen que llevar es su cerebro, nada más, y sus ganas, su corazón con las ganas de aprender. ¿Listo?